muy pero muy buena ocasión para poder encontrarme con usted en esta hora. Dios le bendiga a cada uno de los que está de ese lado en esta clase que tendremos por delante. En el día de hoy, en esta hora, quiero hablarte sobre el poder del perdón. Qué bueno que es poder llegar y alcanzar, poder hablar sobre estas cuestiones que nos limpian, nos redimen, nos establecen, nos dan una nueva oportunidad. El poder del perdón. Así se titula esta clase que comenzaremos ahora. El perdón habla de tres cosas que son extraordinarias y que las vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo que vamos a compartir con ustedes. La primera de esas cuestiones, el perdón tiene poder de reconstrucción. Número uno. Número dos, el perdón tiene poder de restauración. Y número tres, el perdón tiene poder de restitución. Serán tres cosas que vamos a ir viendo y cerraremos al final con estos temas también. Pero comenzamos así hablando acerca del poder del perdón. Qué bueno que es poder ser perdonados, qué bueno que es poder perdonarnos nosotros mismos, qué bueno que es poder perdonar a otros, porque eso habilita sobre tu vida y sobre la mía aquello que se llama la capacidad para reconstruir, para restaurar y para restituir en la vida de una persona. Yo quiero pararme en esta hora sobre un pasaje que está en el libro del Génesis, capítulo 33. Usted seguramente recordará o habrá leído, o tengo predicadores acá, seguramente habrá predicado o habrá estudiado o habrá escuchado alguna predicación con respecto a aquel famoso encuentro entre Jacob y Esaú después de más de 20 años, fruto de una estafa que de parte de Jacob vino sobre la vida de Esaú. La Biblia dice, en un tiempo mucho más atrás que este de Génesis 33, que en una ocasión estaban los dos hijos ahí, estaba Isaac su papá, ya era viejo Isaac su papá, y ahí estaba Rebeca también su mamá, y en la ancianidad de Isaac, él quiso bendecir a sus hijos. El primogénito era Esaú, y Esaú era de una manera y Jacob era de otra manera, pero resulta que la mamá tenía predilección por Jacob y ella quería que la bendición de la primogenitura no llegara sobre Esaú, sino que llegara sobre Jacob, y le preparó una barba y le preparó el pelo y lo ayornó un poquito y lo preparó bien para que Isaac, en su ancianidad, en su vejez, ya en su ceguera, él no podía ver, a la hora de extender su mano derecha y tocar a su hijo, cuando él tuviera que palpar, pudiera entender que el que estaba palpando era Esaú, que era quien le correspondía la bendición de la primogenitura. Y ahí se armó toda una situación, un guisado de lentejas en el medio que se le dio de comer al otro, y a Jacob se lo preparó, y toda una situación ahí, y llegó el momento de bendecir. Y cuando llegó el momento de bendecir, dice que en aquel día le levantó la mano Isaac, y a la hora de bendecir tocó y vio que el que tenía, por el tacto, él percibió que el que tenía delante era Esaú, pero no era Esaú, era Jacob. El nombre Jacob significa profanador o profano. Ya desde hasta en el nombre uno se da cuenta la capacidad y la genética del hombre. Y dice que aquel día Isaac bendijo a quien no tenía que bendecir. Y dice que Jacob arrebató la bendición de la primogenitura y él tomó la bendición. Y esto generó una dificultad entre los hermanos. Cuando Esaú llegó, pidió que su padre lo bendijera, y ahí le dijeron, pero si ya te bendije, no, a mí no me has bendecido. Y bueno, y se descubre toda una situación. La cuestión que para todo esto el que había sido bendecido era Jacob y no era Esaú, aunque a Esaú le correspondía. Luego Jacob tuvo que huir, Jacob huyó, Esaú huyó también, y se distanciaron los hermanos. Y uno lo explica de una manera un tanto más jocosa, más abierta, hay detalles muy fuertes en el pasaje. Y estuvieron distanciados estos hermanos por más de 20 años pasaron, hasta que llegó el momento
Ahí es donde uno recuerda a la hora de hablar del perdón. Siempre llega el momento, tarde o temprano llegará el momento. Y llegó el momento más de 20 años después. 20 años y pico habían pasado hasta que llegó el momento en el que Esaú iría al encuentro de Jacob. Le mandan a decir a Jacob que su hermano Esaú venía por él. Esaú era un hombre que tenía guerreros, 400 guerreros tenía Esaú, y Esaú fue con sus 400 guerreros. Él quería encontrarse con su hermano. Su hermano tenía la expectativa de ¿qué va a pasar cuando Esaú llegue a mi vida? Y ahí estaba Jacob, un hombre que había tenido una experiencia tremenda con Dios, un hombre que ya su vida había sido tocada, ya su vida estaba en plena vorágine del alcance sobre él. Y en eso le llegan las noticias a Jacob de que Esaú, su hermano, aquel a quien él le había arrebatado la bendición, le había robado la bendición, venía sobre su vida, y él preparó sus criadas, preparó sus mujeres, preparó sus esposas, y preparó, y la Biblia lo relata, dice que él se pensó que Esaú venía para matarlo, venía contra él, y puso a sus mujeres, a sus criadas primero, adelante con sus hijos, y luego puso a Lea con sus hijos, y en última instancia junto a él puso a Raquel con José, y preparó todo, cuestión de que si Esaú venía contra él y venía para matarlo, todas sus criadas estuvieron primero, Lea estuviera después con sus hijos, y toda la familia estuviera primero, antes de que Esaú pudiera llegar a él. Y miren lo que aconteció. Esto es Génesis capítulo 33, y ya nos metemos a hablar sobre el poder del perdón. Dice la Biblia en Génesis capítulo 33, a partir del versículo 1, la versión Reina Valera, para que uno pueda observar, y la mayoría tenemos la versión Reina Valera. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú, y los 400 hombres venían con él, 400 guerreros tenía Esaú, los 400 hombres con él. Entonces repartió él a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante. Luego puso a Lea y sus niños, luego a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra, y lo hizo, la Biblia declara, 7 veces. Se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió, y acá está el gran secreto de toda esta historia, que es apasionante, es reveladora, la cosa que Dios revela a través de todas estas cosas. Después de 20 años, Jacob y Esaú vuelven a encontrarse. Después de 20 años ahí, ambos revelan que en el corazón de ellos se había producido un cambio. Ya no era Jacob, no era un hombre agresivo, Jacob ya no era un hombre demandante, Jacob ya no era el hombre violento, Jacob ya no era aquel que tenía en su mente la artimaña de ver cómo podía sacar ventaja. Él demuestra humildad, él demuestra un corazón compasivo. Uno lo ve en las acciones. Jacob demuestra reconocimiento para con su hermano. La Biblia dice que hasta 7 veces se postró en tierra hasta que llegó su hermano. Pero la clave usted la tiene en este pasaje, el verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro. Cuando uno tiene el corazón tratado de parte de Dios, cuando su culpa ha sido redimida, cuando la carga es quitada, cuando el dolor ya se redimió de la vida de uno, que se quitó de la vida de uno lo primero que hace es correr hacia aquella persona que de pronto tiene que arreglar una situación, o aquella persona a la cual puede amar. La Biblia dice que Esaú corrió. Lo primero que dice la Biblia, corrió a su encuentro. Lo segundo que dice, le abrazó. Lo tercero, se echó sobre su cuello. Lo cuarto, le besó. Y lo quinto, lloraron juntos. Mire de vuelta el verso 4 de Génesis 33. Y se lo recuerdo, más de 20 años habían pasado, pero
Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. El verso 5 dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y también se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Ya la cosa ahí, ya él sabía que había hecho mal. Habían pasado muchos años. Y sin embargo él sabía que había hecho lo malo. Y cuando Esaú le pregunta, le dice, porque yo deseo hallar gracia delante de mi Señor. Y Esaú le dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Ay, esto es tremendo. Como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Después continúe la lectura de Génesis, capítulo 33, apasionante. Más de 20 años de distanciamiento, más de 20 años de llevar adelante una situación, más de 20 años donde Jacob había robado la primogenitura, se había apoderado de algo que no le pertenecía. Más de 20 años pasaron y ahora llegaba el momento, número uno, de reconstruir. Llegaba el momento de restaurar las relaciones en la familia. Llegaba el momento de restituir lo que había que restituir, cada uno desde su posición para con su hermano. ¿Por qué hablar del poder del perdón? Y ahora nos vamos a meter en esto. ¿Por qué vamos a hablar sobre el poder del perdón? Porque el perdón tiene la capacidad de poder reconstruir, de restaurar, de restituir. Usted y yo, para tener una buena salud espiritual, yo le preguntara en esta hora, ¿usted quiere salud espiritual? Sí, pastor, yo quiero una salud espiritual integral para poder disfrutar las cosas que Dios ha determinado para nuestras vidas. Uno tiene que comenzar por el principio, analizando su propia vida. ¿En qué condición Dios te encuentra hoy? ¿En qué condición tu familia te encuentra? ¿Tus hermanos te encuentran? ¿En qué condición Dios comienza a trabajar puntualmente con tu vida? ¿Cómo hace uno para entender desde la óptica de Dios el tema del perdón? ¿Cómo yo puedo entender a la luz de los ojos de Dios el tema del perdón? En el Nuevo Testamento, la palabra perdón, aquí tengo alumnos de las escuelas ministeriales y aún del instituto en esta hora estudiando con esta clase. Si usted es un invitado, un amigo que lo está impartiendo y lo está recibiendo esto, tome papel y tome lápiz, empiece a anotar y llévese todas estas cosas, que va a tener un caudal de revelación fuerte y bueno con respecto a poder redimir aquellas cosas que nos atan. La falta de perdón es una atadura tremenda que uno tiene sobre su vida. En el Nuevo Testamento la palabra perdón uno la encuentra. Esa palabra es afesis. Afesis. La palabra afesis significa dos cosas: despido y liberación. Yo despido mis culpas, yo otorgo liberación. Significa la palabra afesis. El perdón es un despido de culpa. El perdón es una liberación de aquellas cosas que son una carga en tu vida, que te molesta, que te aprieta, que te tiene atado. Uno dice, ¿por qué siento esta carga? Porque lo que tendría que haber soltado antes no lo solté. Porque tengo una atadura dentro mío que en algún momento la tendría que haber liberado mediante una llave, que es la llave del perdón, y no lo hice.
fe. La palabra afesis significa despido. Es gente que tiene que despedir toda carga, todo peso. Gente que tiene que despedir, que tiene que liberar literalmente. A veces uno dice, no voy a perdonar, pues yo si perdono, le hago un favor al otro. No, el perdón al primero que se hace un favor es a usted mismo. Usted despide toda carga, se libera de todo peso. La palabra perdón significa eso. Y bueno, anote por ahí, afesis, despido, liberación. Dios ministra a través del nuevo pacto. A usted y a mí Dios nos ha dado la capacidad, el poder de revertir situaciones. Él nos ha dado la capacidad de poder sanarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, entrar en un escenario donde la libertad sea algo corriente para tu vida y para la mía. Anote ahí Efesios capítulo 4, verso 32 y Colosenses capítulo 3, verso 12. Anote por favor estos textos. Efesios capítulo 4, verso 32 y Colosenses capítulo 3, verso 12. Ahí habla de que el perdón viene a ser una herramienta para traer liberación a su alma, liberación a su espíritu. El perdón termina siendo una llave para tu espíritu y para tu alma, trayendo libertad, despidiendo toda carga, estableciendo tiempos de libertad para con vos y también para con los demás. Usted se va a encontrar que perdonar puede ser un proceso muy doloroso, puede ser un proceso doloroso, puede ser un proceso largo. Perdonar puede ser un proceso en el cual usted va a tener que tomar determinaciones y poner su voluntad en marcha. Pero recordar la ofensa y abrigarla la ofensa es más pesado que tomar la determinación de liberarse de eso. Perdonar puede ser un proceso muy largo, pero la ofensa y el daño que se te ha causado es mucho más pesado que el acto de poder liberar a alguien y no hacerse más problema. Sin ir muy lejos, uno se da cuenta en algún momento de su vida que el perdonar es unilateral. Si usted está tomando nota, anote esto. El perdón es unilateral. Las dos palabras te voy a dar. La primera, el perdón es unilateral. La segunda palabra es incondicional. Lo voy a repetir de nuevo. El perdón es unilateral, no importa lo que el otro haga. Importa lo que yo voy a hacer frente a la carga, frente a la ofensa, frente al dolor. A veces la gente se proyecta demasiado en la vida del otro. Y usted no tiene que proyectarse en la vida del otro. Te hizo un daño, te hizo un abuso, un golpe, una violación. Te hizo algo que te dolió, que te marcó. El otro sigue su vida lo más normal y usted está con la carga de todo eso que le pasó. Entonces el perdón número uno es unilateral. No importa lo que el otro haga, importa lo que usted va a hacer al respecto con su situación. Y lo segundo es incondicional. El que va a perdonar no pone condiciones. A ver, Dios nos perdonó a nosotros. Dios dio a su Hijo por usted y por mí. Dios dio a su Hijo unigénito. Jesús murió en la cruz, resucitó, dio su sangre, dio su vida por usted y por mí. Dios no nos puso condiciones. Cuando uno tiene que perdonar no pone condiciones. No importa las condiciones, yo no voy a poner una condición. Por eso recuerde siempre estas dos palabras. El perdón es, número uno, unilateral. El perdón es, número dos, incondicional. No ponga condiciones, no ponga condiciones. No depende de lo que el otro haga. Depende de que yo voy a poner mi parte, depende de que yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Y el primer receptor de la libertad no va a ser el otro, voy a ser yo. Amén a eso. Entonces, no esperemos que el otro nos pida perdón. Actúe usted primero y actúe por usted, no importa lo que el otro haga. No, una persona no perdona porque nos han pedido perdón. Una persona perdona porque yo he recibido perdón de Dios. Una persona perdona porque sin pedirme nada alguien me perdonó. Una persona perdona
porque sin ningún tipo de condiciones yo recibí el perdón cuando no merecía absolutamente nada. Y probablemente mucha gente a la cual usted va a perdonar tampoco le va a dar nunca la devolución, no importa si le da la devolución, capaz que nunca lo van a perdonar a usted, pero usted perdona y usted se libera, usted perdona y usted depone la situación, usted perdona y el primer receptor del cambio es usted, no es el otro. Capaz que el otro no haga absolutamente nada ni le interese tampoco, pero no importa, el primer beneficio lo recibe usted al soltar, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, despedir o liberar. Yo lo despido, yo libero, quito de mi vida aquello que es una carga. Por eso el Señor en el Padre Nuestro, en un momento del Padre Nuestro, el Señor dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Eso significa que si usted no entra en el terreno del perdón, el día que usted necesite perdón, no va a tener perdón. Si usted no tiene la soltura para soltar perdón, más allá de la gravedad del dolor, más allá de la ofensa que le puedan haber provocado, si usted no suelta, el día que usted necesite perdón, no será receptor del perdón. Ya el Señor lo dijo en el Padre Nuestro. Él dice, Mateo capítulo 6, verso 12, anote eso. Mateo capítulo 6, verso 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso se llama despedir, eso se llama liberar, eso se llama quitarse la carga, literalmente quitarse la carga. Dice, pastor, ¿por qué es tan necesario el perdón en nuestra vida? ¿Qué implica perdonar? Perdonar viene de un verbo latino. Hay gente que está tomando nota y tome nota de esto. Perdonar viene de un verbo latino que es perdonare. La palabra más donare es una palabra compuesta, perdonare, no es perdonare, no, perdonare, sin acento en la E, perdonare, es un conjunto de dos términos, per y donare. Per significa darse permiso, donare significa remitir. En el perdón uno está remitiendo, uno está quitándose, uno está haciendo un acto de redención, remitir. En otras palabras, alzar. En otras palabras, suspender. ¿Qué suspendo? Suspendo la agresión, suspendo la carga, suspendo en mi vida el dolor. Yo estoy remitiendo la ofensa, estoy soltando lo que me aqueja. Lo que me ha provocado hasta ahora ya no es más, porque lo libero. Y ahí es donde uno se encuentra que el perdonar es la mayor expresión del amor verdadero. Si el amor de Dios me alcanzó y si el amor de Dios te alcanza, el perdón sin esperar una respuesta, el perdón más allá de la gravedad de la situación, el perdón más allá del dolor, el perdón más allá de que el otro no haga nada, es una genuina muestra del amor que hemos recibido cuando Dios nos perdonó a nosotros sin que pudiéramos darle absolutamente nada a cambio. Y ahí es donde uno recuerda esta historia de Jacob y de Esaú. Jacob fue aquel que lo engañó a Esaú, y lo engañó muy feo para un varón, lo más preciado que había de parte de su padre. Cuando eran primogénitos, era la primogenitura, y que hizo le arrebató la primogenitura a Esaú. Más de 20 años pasaron, más de 20 años. En Jacob uno percibe que en Jacob había temor. De hecho, puso a las mujeres con los niños en fila, el primero, el segundo fila, la tercera fila. Luego él se postra delante de su hermano cuando lo vio venir. 7 veces se postró delante de Esaú. Mire usted el temor que había en su corazón, el miedo que había en su corazón. Venía su hermano hacia él y él dice que se postra hasta 7 veces, ya tenía todos estos. Hasta el punto que Esaú le pregunta, ¿y todos estos que están acá con vos, quiénes son?
¿quiénes son? Y él dice, son mis esposas y mis niños, los niños que Dios me dio. Y Esaú le dice, ¿qué hacen todos estos acá? Ya Esaú habla desde un corazón perdonador. Esaú habla desde una postura de una situación superada, aunque había sido duro el dolor para él. Y Jacob estaba con todo el miedo, con todo el temor y con toda la culpa, a tal punto que hasta Esaú se dio cuenta. Y él dijo, ¿qué son todo esto que están acá? Son mis niños, son mis esposas, como quisiéndole decir, están mis hijos acá, no me va a hacer nada, porque están tus sobrinos acá. El pensamiento de Jacob habrá sido eso, el temor de encontrarse, de experimentar una situación fea en el medio ahí, y uno ve la reacción de Esaú. Esaú, dice la Biblia, que corrió a su hermano, abrazó a su hermano, besó a su hermano, y yo me imagino la vida de Jacob ha quedado ahí. Son esas reacciones que el otro nunca se espera. Un acto de perdón de su parte para aquel que le ofendió, que le agravió, que le provocó un dolor. Nunca se va a esperar una actitud de este tipo. Pero habla muy bien de su vida y habla muy bien de la mía. Que uno, más allá de la situación y el dolor, pueda operar de esta manera. El verso 4 dice, Esaú corrió a su encuentro de su hermano, le abrazó, se echó sobre el cuello, le besó, y por último lloraron juntos, lloraron juntos. Qué bueno poder llegar a un punto en nuestra vida donde mi deseo de perdonar, mi deseo de ser libre, mi deseo de amar es mucho más fuerte y mucho más grande que el problema en sí. Puede haber sido bravo el dolor, puede haber sido bravo los golpes que uno vivió, la violencia, los abusos, pueden haber sido fuertes, pero el amor de Dios en tu vida y en la mía es tan grande que está por encima de toda esta situación, totalmente por encima, y nos pone en una posición diferente. Ahí venía Esaú, aquel a quien Jacob, como su hermano, le había arrebatado la primogenitura. ¿Cuántas cosas Jacob habrá pensado? Ustedes pueden leer todo el capítulo 33, ¿cuántas cosas Jacob habrá pensado? Y lo vio venir a Esaú, 400 hombres traía Esaú con él, y venían los 400 guerreros, y este estaba ahí con sus niños y con su esposa, se postró siete veces. ¿Cuánto habrá pasado en el corazón de Jacob? ¿Cuántos pensamientos habrán venido? Este me va a matar, hará esto, hará lo otro. Vaya a saber cuántas cosas habrá tenido que enfrentar. Pero la Biblia dice que cuando Esaú llegó, su actitud fue distinta. Una persona con espíritu perdonador tiene actitudes distintas. Una persona con un espíritu donde ya se quitó su carga, se quitó su dolor, se quitó aquello que era un problema que no lo dejaba vivir. Llega hasta su hermano Jacob. A ver, era su hermano. El poder de que era su hermano estuvo por encima de cualquier otra situación. Era su sangre, no era cualquier persona, era su sangre. Y él llega a donde estaba Jacob. Y la Biblia dice eso en el verso 4. Esaú corrió a su encuentro. No esperó ni que Jacob llegara a buscarlo a él. Corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y lloraron juntos. Yo cuando arranqué te dije, el perdón efectúa 3 cosas poderosamente en la vida y en las relaciones. Reconstruye, restaura y restituye. Uno para restituir tiene que restaurar primero. Y uno para poder restaurar las cosas como las tiene que restaurar, tiene que reconstruir otra vez. Y el perdón es la mejor llave para permitirte estas 3 cosas. Reconstruir, restaurar y restituir. Y ahí estaba. Y uno se encuentra con unos muchachos ahí, que ya muchachos grandes, más de 20 años habían pasado. Y uno se encuentra
con la vida de ellos. Y en la vida de ellos encontramos algunas cosas que se las quiero compartir y se las voy a enumerar. Número 1, perdonar es señal de madurez. Primer principio, yo voy a elaborarte muchos principios y que los alumnos que tengan su manual, esto es parte de un manual de entrenamiento para pastores y para líderes que se llama El Poder del Perdón. Y hablamos sobre 3 pilares: reconstruir, restaurar y restituir. Y quiero soltarte estos principios. Son extraordinarios en la vida de un hombre, de una mujer de Dios que ha sido tratado por Dios. No tiene problema en operar en el nivel del perdón. Y no dejarse que las ofensas, los dolores o las cargas le generen un problema. Principios sobre el perdón. Primer principio: perdonar es señal de que una vida ha sido madurada. Perdón es señal de madurez. Cuanto más tiempo, déjeme que se lo diga de esta manera, cuanto más tiempo una persona necesita para perdonar a aquella persona que lo hirió, que lo afectó, inequívocamente esa acción revela que la maduración en la vida de la persona no está completa todavía. Yo soy aquello, y me lo va a escuchar a lo largo de este tiempo, me lo va a escuchar, pero puede llegar a leer en mis escritos. Perdonar no es olvidar. Uno dice, yo perdono y olvido. No, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Eso es perdón. Yo recuerdo el golpe, recuerdo el abuso, recuerdo la ofensa, pero he sido tan sano que yo recuerdo todo aquello y no me provoca ningún dolor. Si alguna situación a usted le está provocando un dolor, usted no está sano completamente. Si una situación le provoca todavía un margen de resentimiento, no se enoje, pero permítame que le diga, usted no está sano completamente, maduro en Dios completamente. Habrá algún resabio en la vida de la persona que tiene que ser tratado todavía. Por el principio número 1, perdonar es una extraordinaria señal de madurez. Dios es perfecto en todas las cosas y Él tiene el perfecto control de todas las cosas. Por lo tanto, nada se le escapa al Señor. Perdonar, primer principio, es señal de que la vida de la persona ya está madura y por eso puede ejercer y soltar perdón y liberar al otro sin ningún problema. Número 1. Número 2, principio número 2, perdonar es la llave necesaria para borrar ofensa. La ofensa es algo que llega al corazón de la persona. La ofensa es algo que llega a la fibra más íntima, el lugar donde está la identidad, ahí llega la ofensa. La ofensa, cuando no es tratada correctamente por años, afecta la identidad, afecta la inseguridad, la persona está insegura, da lugar al rechazo. La persona cuya ser interior las ofensas lo han marcado, no tiene tiempo para mirar los planes de Dios para consigo. Está tan metido en su propio dolor, en su propio resentimiento, en su propia carga, que no tiene tiempo para mirar a los demás y mirar lo que Dios tiene que hacer con uno. Por eso es tan importante ver estos principios. Principio número 1, perdonar es señal de madurez. Principio número 2, perdonar es la llave que puede de una vez borrar todas las ofensas en su vida y hacer de usted una persona sana. Principio número 3, perdonar es una acción de la voluntad, no de los sentimientos. Perdonar, hay gente que dice, yo no lo voy a perdonar, y uno le pregunta, ¿por qué mi hermana, usted no lo va a perdonar? Porque no lo siento, me tiene que perdonar él. Y ahí es donde uno le contesta, perdónenme señores, perdónenme hermano, hermana, discúlpeme. El perdón no es una cuestión de sentimientos, el perdón es una cuestión de voluntades. Yo determino, un día Dios determinó salvar al hombre y envió a su hijo. No te pidió permiso ni a vos ni a mí para enviar a su hijo. Fue un acto expreso de voluntad.
Principio número 3. Perdonar es un acto de voluntad, no es un acto de sentimientos. No me someta estas cosas a los sentimientos, porque no tiene nada que ver con los sentimientos. Número 4. Perdonar, y ahí lo quiero ver. Perdonar es un acto genuino de fe. Perdonar es un genuino acto de fe. El solo hecho de decidir perdonar y de dar los pasos necesarios para perdonar. Yo estoy poniendo en marcha mi fe. Yo le estoy creyendo al Señor. No estoy mirando la ofensa que el otro me hizo, yo estoy mirando al Señor. Y las acciones que voy a hacer, las voy a hacer por Él y por lo que Él ha hecho en mí, no porque el otro lo he medido y está a la altura del perdón. No. Perdonar es un acto genuino de fe. Ahí es donde yo abro una puerta por medio de la fe y del perdón. Yo abro una puerta para que lo que de ninguna otra manera podría ser sano, ahora será sano. Lo que de ninguna otra manera podría reconstruirse, ahora se reconstruye. Cuando uno pone todo esto en las manos de Dios, se prende en usted algo que se llama la esperanza de la vindicación. Nosotros usamos el término reivindicación. ¿Qué significa reivindicación? Es volver a vindicar a una persona, es volver a darle valor agregado a una persona. En las manos de Dios una promesa, una palabra, cobran una vida tan grande donde la persona, por más que haya hecho lo que haya hecho, por medio de un acto suyo de fe y de perdón, la persona entra en el escenario de tener la posibilidad de ser reivindicado a los ojos de Dios, para que también sobre él, lo mismo que pasó con usted, pueda pasar en su vida. Principio número 5. Perdón produce rompimiento de ataduras, las leyes del rompimiento. Rompa con lo que lo ata, rompa con lo que lo tiene mal, con lo que lo enferma, rompa con aquello que lo hace llorar, que lo tiene sumido en el dolor, en la depresión. Rompa. Principio número 5, el perdón produce rompimiento de toda atadura en la vida de una persona. Pues uno recuerda siempre esto cuando predica a los hermanos: el perdón te libera. A veces uno quiere liberar a los endemoniados. El perdón tiene más fuerza de liberación que cualquier otra cosa, porque fue lo que recibimos por amor de parte del Señor cuando no podíamos dar nada a cambio. El perdonar libera, el perdonar rompe atadura. El perdonar deja al diablo por el suelo en todo plan que quería hacer contigo, y vaya a saber con cuántas personas más. El que no perdona termina esclavo de su dolor. El otro, la persona que te ofendió, sigue su vida con toda normalidad, y sin embargo a uno la ofensa, el dolor, la carga termina atándolo. El que no perdona es esclavo de su dolor. Sin embargo, el que perdona es libre de toda situación, no importa lo que el otro haga. Algunos me van a decir: pastor, ¿por qué una persona no perdona? ¿Sabe que el no perdonar, y esto es para los que están tomando nota, tomen nota ahí rápidamente de esto, el no perdonar revela, y escúchelo con mucha atención, el no perdonar revela que el agravio que le hicieron a usted es más importante que la misma obra de la cruz. Porque si la obra de la cruz fuera lo más eximio y lo más grande que hay en su vida, el perdonar quedaría relegado a un segundo lugar y usted no tendría ningún problema en perdonar. Y ahí es cuando la persona ve que el agravio es tan grande para sí, que el mismo agravio se posiciona en tu vida como esclavizante. Uno termina esclavo del mismo agravio que alguno o alguien o una situación nos provocó. Entonces, la persona no perdona, inmediatamente se transforma en esclavo de su propia situación. El perdonar es permitirle que la obra del Espíritu comience en la vida de una persona. El Espíritu de Dios
hay cosas que pudiendo hacerlas no las hace por el solo hecho de que tiene que hacer algo como otorgar perdón, por ejemplo, no lo otorga. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, la mejor excusa que necesita, que es esa, no está hecha. Por lo tanto, si hay algo que él puede hacer, que lo quiere hacer, lo puede hacer con toda libertad, pero por una atadura que yo planto y no libero a la persona, estoy restringiendo el accionar del Espíritu para que la persona sea totalmente libre. En otras palabras, principio 5 estoy. Perdón produce rompimiento en las ataduras. Perdóneme, yo me entusiasmo, empiezo a alargar cosas. El apóstol Pablo le habla a los romanos, lo resume de una manera muy sencilla y le dice algo así como Romanos capítulo, ya se lo voy a dar, anote ahí, Romanos capítulo 12 verso 20, Romanos capítulo 12 verso 20, él dice, sencillo pero profundo, él dice, vence con el bien el mal. Mirá, en un renglón el apóstol Pablo lo resume y dice, si tu corazón está sano, tu corazón está maduro, tu corazón está crecido, tu vida está bien y el valor de la cruz tiene lugar contigo. Lo resume en un renglón y dice, vence con el bien el mal. Vamos al principio número 6. Principio número 6. Estos son principios sobre la importancia del perdón. Principio número 6. El listón. En otras palabras, la regla. Uno dice, bueno, acá los latinos hablamos de regla. La regla. El listón para medir el perdón es la cruz. Principio número 6. El listón para medir el perdón. ¿Y hasta dónde voy a perdonar? A veces uno ve el orgullo manifiesto de una persona en la manera de hablar y dice, ¿hasta dónde voy a perdonar? Y uno lo ve y los escucha en el tono y la forma, la impostación de su voz. Y uno piensa, ¿no? ¿Cuál es la medida del perdón? El perdón es perdón en todos los órdenes. El perdón sigue siendo perdón, más allá del gravamen de la ofensa, más allá del dolor que te haya provocado. El perdón es perdón, sea mínima o sea grandísima la ofensa. El perdón sigue siendo perdón. Principio número 6, el listón para medir el perdón se llama la cruz. La cruz de Cristo es la vara por medio de la cual uno mide el perdón. Si la cruz en tu vida es más importante que vos mismo, vas a perdonar sin ningún tipo de problema. El Señor le habla a los discípulos, tome nota, Mateo capítulo 22, 37 al 40. Mateo capítulo 22, 37 al 40. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sigue hablando y dice, este es el primer mandamiento, primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Ese amarás a tu prójimo se transforma en cualquier persona que de una u otra manera tiene cercanía, contacto o relación contigo, familiar, laboral o como sea. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese tu prójimo, cualquier persona, en cualquiera de los niveles de alcance relacional que usted puede tener con una persona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. De estos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos, dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso significa, vamos de atrás hacia adelante, que podemos tener los profetas y podemos tener la ley, y aún así podemos no tener la bendición de Dios.
Ay, pastor, no te metas en problemas. Te lo digo de nuevo. Podemos tener los profetas y hasta podemos tener las leyes de Dios. Pero si nosotros no amamos en el nivel que tenemos que amar, a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hay lugar ni para las leyes ni para la profecía. Eso está en Mateo capítulo 22, 37 al 40. Por eso es tan importante recordar siempre, principio número 6, que el listón, la regla, la vara para medir el perdón es la cruz de Cristo. Principio número 7, perdonar es andar en luz y no en tinieblas. Personas que andan en tinieblas no experimentaron la luz. Andar en la luz es andar como el Señor anduvo, sanando, liberando, perdonando, siendo compasivo, ayudando a los demás, levantando a los lisiados, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, teniendo favor con el pueblo. Andar en luz es andar como Él anduvo. Hay un montón de personas que te dicen que andan en la luz y no perdonan al que tienen que perdonar. La Biblia lo llama un mentiroso, porque el que anda en luz anda como Él anduvo. Y el Señor perdonando, sanando, liberando, haciendo bien con el pueblo y teniendo favor con la gente. Andar en luz es señal de que su sangre ha sido establecida sobre mi vida y ha hecho su trabajo en mi vida. Andar en luz, yo ando en luz porque su sangre me perdonó, me redimió, me construyó de vuelta, me restauró, me restituyó, me fue vuelto a poner en posición de honra, en mi posición original, para lo cual Dios me pensó, y te puedo hacer una lista enorme. O sea, andar en la luz es una señal de que mis palabras y mis acciones coinciden. Andar en la luz es saber que mis acciones están respaldadas por lo que el Señor hace. Andar en la luz revela que nuestra fe no se apagó. Andar en luz revela que mi fe no se apagó, no se apagó. Está por encima, mi fe por encima, el amor de Dios en mi vida está por encima de cualquier situación. Por más dolorosa que haya sido, por más congoja que te haya traído. Lo que pasa, pastor, que no lo puedo perdonar. ¿Sabe las veces que escucho eso? No lo puedo perdonar. Usted no perdona porque no quiere, no porque no puede. Me dice, bueno, hermano, vamos a orar. No, yo no oro mal en esas situaciones. Yo les hablo ahora y les digo, no voy a orar por vos. Perdonar no es un acto de sentimientos, es un acto de voluntad. No puede, usted no puede lo que no quiere. Porque cuando la sangre de la cruz ha hecho una obra en tu vida y en la mía, nosotros estamos por encima de toda circunstancia. Nuestro andar en luz revela que la fe en tu vida y en la mía nunca se apagó. Andar en luz revela que nosotros somos, usted ahí, yo acá, somos los principales receptores de la libertad. Yo no estoy perdonando para hacer libre al otro. Yo estoy perdonando porque yo ya fui libre y por ende le estoy sacando la culpa a los demás. Yo no estoy perdonándolo a aquel para ser libre. Yo lo estoy perdonando porque como soy libre no puedo estar atado a una carga y a alguien que me puso una carga. Y diga amén a eso. Escríbalo por ahí si quiere. Recuérdelo. Principio número 8. ¿Puedo hablarle un rato de las ofensas? ¿Me permite? La gente se enoja con el tema de las ofensas. Ay, aquel me ofendió, me habló mal, me miró mal, me contestó mal. Llegué a la iglesia, el portero no me saludó. Claro, tienen tiempo para los demás, no para mí. Y uno empieza a elaborar todo ese tipo de cosas y empieza a cargarse. Y probablemente no pasó nada de todo eso, pero la persona lo vio de esa manera. Hacemos un escándalo del tema de las ofensas. ¿Sabe de dónde proviene la palabra ofensa? La palabra ofensa viene de una palabra griega que es skandalon. Si alguno está anotando, anóteselo que esto se va a poner bueno. La palabra ofensa viene de una palabra griega que es skandalon, SK y termina con on, skandalon,
que uno la busca en un diccionario rápidamente, a ver la traducción original de eso. Y escuche, te estoy hablando de las ofensas, principio número 8. Las ofensas son necesarias. Anótelo de esta manera, esto está genial. Las ofensas son necesarias en nuestra vida. Y alguien me dice, no, pastor, ¿cómo la ofensa va a ser necesaria en nuestra vida? Te lo digo de nuevo, principio número 8. Las ofensas son necesarias en nuestra vida. Ofensa es la palabra griega skandalon, que cuando uno la traduce, usted se encuentra con esto. La palabra skandalon se traduce como, 4 palabras te voy a dar: ofensa, trampa. Escuche, la palabra skandalon, traducida ofensa, significa propiamente, número 1, ofensa, significa trampa, trampa, significa tropiezo, y la 4ª acepción de la palabra significa carnada. Voy de nuevo, la palabra ofensa. La Biblia habla mucho de las ofensas. Guardaos de las ofensas, no ofendáis, no se ofendan los unos a los otros, dice, de acuerdo a una versión por ahí. No se ofendan los unos a los otros. La palabra ofensa es skandalon, que significa trampa. De cuando alguien, usted crea que le está ofendiendo, no deje ninguna ofensa, no deje nada en su vida, no se cargue, porque eso es una trampa. Un escándalo es una trampa, es un tropiezo. Un escándalo es una carnada, para que usted muerda la carnada, muerda el anzuelo, y por lo tanto quede agarrado a algo que no tiene que estar en su vida. Eso es la ofensa. La carnada era algo que se ponía en un vástago curvo. A la hora de la pesca, por ejemplo, se ponía la carnada ahí en un vástago curvo. Cuando el pez venía a tomar el alimento, al pegar el tirón por el movimiento, se clavaba así, y eso era una trampa. Eso era la carnada, era una trampa, era el tropiezo. El animal, al tomar el alimento, la carnada, el gancho hacía este trabajo, atrapaba, y al tirar ya no se podía salir de ahí. Por lo tanto, no permita que ninguna ofensa en su vida tenga lugar, porque un escándalo, tal la palabra en los términos bíblicos, esto está en un diccionario griego, español, lo puede encontrar tranquilamente. Este escándalo es una ofensa, es una trampa, es un tropiezo, una carnada para usted y para mí. ¿Cuántas verdades uno puede sacar con respecto a las ofensas? 4 cosas te voy a dar con respecto a las ofensas, pero no se olvide que estamos enumerando ahí. Esta es el 8º principio. Las ofensas son necesarias en nuestra vida. Te voy a dar 4 cosas con respecto a las ofensas rapidito, para que no se alarme. A veces la gente hace un escándalo por las ofensas. Espacio para ofenderme. Yo le digo a los míos, yo no tengo espacio para enojarme, no tengo espacio para ofenderme, no tengo tiempo, o sea, no tengo espacio para darle lugar a una ofensa. Y cuando alguno me quiere ofender, yo me encojo de hombros. No me gusta tu cara, no me siento cómodo con vos. Yo lo primero que pienso, el problema no es mío, el problema lo tiene el otro. Hasta lástima nos da a veces. Yo no tengo lugar para ser ofendido. Yo he trascendido esa situación, y le invito a que usted la trascienda también. ¿Qué son las cosas que me ayudaron a trascender el tema de las ofensas? 4 cosas, vamos a ponerla con letra para no entorpecer los números. 4 cosas. Las ofensas son necesarias en tu vida y en la mía. No importa dónde vaya, no importa con quién esté, no importa cuánto tiempo hace que esté ahí, no importa hasta si quiero esconderme, no voy a poder. Las ofensas siempre me alcanzarán. De una u otra manera, a alguien no le va a gustar la bendición de Dios en mi vida.
A alguien no le va a gustar cómo Dios me va a expandir, me va a ensanchar. A alguien Dios no le va a gustar de la manera en la que Dios me va a enriquecer y me va a expandir. A alguien no le va a gustar lo que Dios pondrá en mi vida. Por lo tanto, esté donde esté, con quien esté, haciendo lo que esté haciendo. Y por más que yo me quiera ocultar las ofensas, siempre nos alcanzarán. B. Las ofensas terminan siendo una buena herramienta, mi hermano, mi hermana. B. Punto B. El A era las ofensas siempre nos alcanzarán. El punto B. Las ofensas, si usted aprende a verle el lado bueno, las ofensas son una herramienta para tu crecimiento y para tu maduración. Las ofensas son una buena herramienta para tu crecimiento y para tu maduración. C. Uno se acuerda de Judas. Yo publiqué en mis redes sociales escribiendo esto, algo sobre los Judas. C. Los Judas son útiles en el reino de Dios. No se alarme, no se ponga mal con esto. Los Judas son necesarios en el reino de Dios. Y yo les enumero los que tienen manual ahí. Y los que no tienen manual van a decir, yo que no tengo manual, pastor, ¿qué hago? Métase a la escuela, súmese a la escuela, escriban o manden un mail, un WhatsApp, inscríbase. Y le mandamos el libro. Yo les hablo sobre los Judas ahí. Y te voy a resumir lo que te escribo en el libro con respecto a los Judas. Los Judas son necesarios en el reino de Dios. Los Judas son útiles para que el plan de Dios en tu vida pueda ser cerrado, pueda ser terminado. Los Judas son útiles para que el plan de Dios sobre tu vida avance. Entonces, cuando uno entiende eso, bienvenidos los Judas a nuestra vida. Principio C, los Judas son útiles en el reino de Dios. Y D, ponga otro punto más, estamos adentro del principio 8, las ofensas. D, y ponga también ahí, las ofensas tienen el poder de poner en evidencia a los aprobados. Las ofensas tienen el poder de poner en evidencia a la gente aprobada en el ministerio. Ay, puedo perdonar, me puedo liberar las cargas, me ofenden, no me hace nada, amo igual por encima de los problemas. ¿Qué estoy revelando? Que soy un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, como Pablo le dijo a Timoteo. Y eso pone en balanza y pone en manifiesto. Eso pone, a ver, quién está aprobado y quién no lo está. Las ofensas tienen el poder de revelar estas cosas. Estoy ofendido y quiero que Dios me bendiga. Dios no me puede bendecir y yo estoy con esas cargas encima. Dios no tiene el espacio en libertad para poner en nuestra vida lo que Él quiere poner. Pero mientras yo tenga el espacio ocupado no lo puede hacer. Que mire cuántas cosas uno aprende con respecto a las ofensas. Los Judas son necesarios. Bienvenidos los Judas a nuestra vida. Son parte del proyecto de Dios. Revelan que tenemos una nivelación donde somos ministros aprobados para lo que tenemos que hacer. La ofensa siempre va a venir sobre tu vida. Vendrá de un lado, vendrá del otro. Hoy vendrá de uno, mañana vendrá de otro. Hágase inmune a las ofensas. Pero las ofensas siempre van a venir. Y algunos van a decir, y pastor, ¿cómo hago yo para identificar si en mi vida hay falta de perdón o no hay falta de perdón? A veces es muy evidente darse cuenta. ¿Cómo hace uno para ver si una persona tiene falta de perdón o no tiene falta de perdón? Y vos me decís, pastor, ¿cómo hace vos para saber? Es muy sencillo, hágalo hablar, póngalo a hablar y apenas empiece a hablar, usted se va a dar cuenta enseguida si la persona perdonó o no perdonó en su vida. Mire, si usted tuviera que enumerar estas cosas, enumérelo de esta manera. ¿Cómo hago yo? Te voy a dar algunos tips que tengo anotaditos acá en mis apuntes. ¿Cómo hago yo para identificar las señales de que en la vida de una persona hay falta de perdón? Te voy a enumerar varias señales. Número 1, deseo de venganza.
La persona se quiere cobrar lo que le hicieron con todo el mundo. Lo quiere agarrar a este, lo quiere agarrar al otro, lo quiere agarrar a aquel. La persona está expuesto en tal nivel que es tan grande su deseo de venganza que se la quiere agarrar con todo el mundo. Cuando la persona está en esa condición de ofensa, de herida en su vida, por su boca, lo primero que sale es juicio. A este Dios lo va a agarrar y le va a hacer esto, y yo voy a orar, y va a caer fuego del cielo como cayó en el tiempo de Elías. Eso no lo hace una persona que esté redimida. Eso lo hace una persona que su corazón todavía no está sano, que tiene fuerte deseo de venganza. La persona con deseo de venganza tiene constantemente pensamientos malos con respecto a aquella persona que lo abandonó, lo ultrajó, lo violó, lo golpeó, no le prestó atención, lo trató de estúpido, de tarado, de tonto cuando era chico, y se cargó de todo eso y llegó adulto con todo eso. Y hoy quiere vengarse, y hoy quiere cobrarse las cosas por su propia mano. Y pensamiento, y elabora un pensamiento, y que cuándo me lo voy a cruzar y cómo me lo voy a cruzar. Sáquese todo eso de encima, que le hace daño y no le hace bien. Deseo de venganza. Número 2, la persona que no está sana, la persona que tiene falta de perdón, se alegra cuando algo malo le pasa a aquel que lo hirió. Un papá, una mamá, un hermano, un empleador, un familiar cercano, te hizo algo doloroso a vos o a mí, y inmediatamente pensamos, mirá lo que le está, me gusta que le pase lo que le pasa, porque se lo merece el desgraciado ese. No piense de esa manera. Lo único que usted está revelando, usted no está poniendo en evidencia el dolor y lo que le está pasando malo al otro. Lo primero que usted está evidenciando es el resentimiento que tiene adentro. Usted no puede alegrarse por el mal de las otras personas, por más daño que te hayan causado a vos, si es que la cruz de Cristo ha tenido lugar en tu vida. Número 3, siente el dolor por lo sucedido en su corazón. La persona recuerda lo que sucedió. Hay gente que después de muchos años todavía sufre, como si la ofensa hubiera sido hace 2 horas atrás, o en pocas horas hacia atrás, y pasaron años, y la persona todavía llora, todavía se queja, andan por ahí pidiendo oración, y uno le contesta, hace 20 años que vengo orando por vos. Dice, no, pero yo necesito que usted ore porque mi corazón está dolido. Hace 20 años que tu corazón está dolido. No lo vamos a arreglar con mi oración, lo vamos a arreglar con tu perdón, lo vas a soltar vos. El problema no es mi oración, el problema es tu falta de perdón. Y vive la ofensa como si hubiera sido hace unas horas atrás. Número 4, ¿cómo uno se da cuenta si la persona tiene falta de perdón? Cuenta lo que le pasó en cada oportunidad que tiene. Hay gente que no tiene otro tema para hablar. Hablan de su dolor, hablan de su frustración, hablan de lo que el otro desgraciado le hizo, habla de cuando le robaron, lo golpearon, lo abusaron, lo violaron. Y vez tras vez habla de lo mismo, y vuelve a traer lo mismo otra vez y lo pone por delante. Y uno los mira y los escucha y uno se da cuenta que la persona permanentemente vuelve otra vez a aquello que lo hirió. En cada oportunidad que tiene, abra la boca y siempre cuenta lo mismo. Es señal de que nunca se sanó. Número 5, hay efectos físicos en la persona. Usted recuerde esto, mi hermano, mi hermana, ministro de Dios que me está escuchando. Ahí recuerde esto, que esto es importante que uno pueda recordarlo. Problemas emocionales, problemas espirituales, terminan provocando problemas físicos. Muchos de los problemas físicos que las personas tienen no tienen un origen en lo físico, tienen un origen en problemas espirituales y tienen un origen en problemas emocionales. No tiene nada que ver con el cuerpo. Hay cuestiones que son espirituales. Como el cuerpo es la parte más frágil,
A usted le agarran úlceras, le agarran gangrena, siente malestar, le duele la cabeza, se siente el cuerpo pesado. Voy a ir al médico, le voy a pedir al pastor que me ore para que me libere. No es que el pastor te tiene que liberar ni que el médico te tiene que medicar. Es que usted tiene que renunciar a lo que tiene, a lo que carga, a eso que lo abraza y no lo deja salir de su vida. Por lo tanto, problemas espirituales y emocionales terminan en fuertes problemas físicos. Número 6. ¿Cómo uno sabe que una persona no ha perdonado, tiene necesidad de perdonar o de soltar perdón? ¿Cómo uno lo sabe? Porque la persona lo primero que te dice es que él no necesita perdonar. El que lo hirió tiene que venir a perdonarlo a él. Y ahí déjeme que le recuerde algo y le voy a pedir que anote Mateo capítulo 18. Verso 15 en adelante. Mateo capítulo 18. Mateo 18, verso 15 en adelante. Yo no voy a tomar el tiempo para leerlo ahora porque nos llevaría otra hora más, y quiero invertir el tiempo que me queda en impartirle todo lo que hemos recibido y lo que tengo para darle. Pero usted anote ahí Mateo capítulo 18, verso 15. El Señor le está hablando a los discípulos. Ahí en ese texto el Señor le habla y les dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, el texto dice, repréndele. Imagínese la escena. Acá está el agresor y acá está el agredido. Dios está mirando la agresión de este. Dice, por tanto, si tu hermano peca, y vamos al agredido que está acá. Si tu hermano, este es el agresor, peca contra ti, acá está el agredido. Luego el Señor le dice a los discípulos, ve. ¿Quién tiene que ir? ¿El agresor o el agredido? Acá se da una situación donde inmediatamente Dios quita su vista del agresor y la deposita sobre el agredido. A ver qué hace el agredido. Porque depende de lo que haga con su agresión. Termina en igualdad de condiciones que este. Este por lo que provocó y este por cómo respondió. Entonces el Señor le dice, por tanto, si tu hermano, y vamos al mismo ejemplo del agresor acá, si tu hermano peca contra ti, ve. Lo que hacia acá vino, ahora la solución no va a venir de acá, la solución vendrá de acá. Ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Hoy hay mucha gente que te dice, yo no debo pedir perdón, no es mi responsabilidad pedir perdón. Y yo le contesto, es su responsabilidad sanar la situación, es su responsabilidad restaurar la relación, es su responsabilidad arreglar esto. Y les muestro Mateo capítulo 18, verso 15. Pues eso es tan importante entender que una persona que tiene falta de perdón en su vida, con estas 6 cosas que te acabo de decir, imperiosamente necesita entrar en un terreno de perdón. Como te dije cuando arrancamos al principio, el plan de Dios es que uno pueda reconstruir, restaurar y restituir. Son 3 cosas que, te lo repito, hablaremos al final. Reconstruir, restaurar y restituir. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el perdón tiene alcances. El perdón tiene alcance. Perdonar es conceder favor gratuitamente. Perdonar es conceder favor gratuitamente sobre la vida de una persona. Yo te nombraba al principio Colosenses capítulo 3, verso 12. Por medio del perdón yo quito las quejas de mi vida, yo quito el peso de mi vida, quito el dolor de mi vida, quito lo que cargo, que me pesa, quito de mi vida. Entonces quito todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que perdonar lo que de otra forma termina en pelea, lo que de otra forma termina en agravio. Entonces, si yo perdono, yo estoy liberando una culpa para que lo que seguramente va a venir ya no tenga espacio para venir. Y yo pueda reconstruir, pueda restaurar y pueda restituir lo que corresponde a su lugar. Tome nota por ahí de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 7. 2 de Corintios, capítulo 2, verso 7.
El apóstol Pablo le habla a los corintios y en un momento le dice, en algunas ocasiones el perdón tendrá que ir acompañado, y acá voy a meter otra palabra en el medio. En algunas ocasiones el perdón tendrá que ir acompañado de algo que se llama consolación. El perdón a veces irá con la consolación. Ahí es donde uno debemos expresar el perdón, y aparte de expresar el perdón, soportar el peso de la situación para poder sacar a la otra persona de la posición de dolor en la que seguramente está por el hecho acontecido. Ahí es donde uno recuerda lo que el apóstol Pablo dice. Yo se lo repito por si alguno no lo anotó. 2 Corintios capítulo 2 verso 7. Esa actitud nos permite liberar, nos permite redimir, esa actitud nos permite quitar culpa. El término significa eso, estoy echando fuera. Te lo mencioné cuando arranqué, estoy echando fuera, estoy despidiendo el peso que tengo encima, lo despido, me lo saco de encima. Puedo remitirlo, puedo quitarlo, puedo moverlo de mi vida. En principio para que deje de afectarme a mí. Anote ahí en sus notas Marcos capítulo 11, verso 25. La versión de Marcos, hay una versión que es la versión del lenguaje actual. Es muy interesante leer el Padre Nuestro en la versión del lenguaje actual. Uno conoce el de la Reina Valera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Uno lo escuchó eso, pero está bueno verlo en la versión del lenguaje actual, la traducción TLA, traducción lenguaje actual. Cuando habla de orar, dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Cuando oren, perdonen. La Reina Valera dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. El lenguaje actual dice, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Porque en la medida que yo no libere, no recibiré aquello que yo no libero. Si yo no libero perdón, a la hora de recibir perdón no lo voy a tener. Me dice, no, pero yo estoy orando para que Dios me perdone. Si no te va a perdonar, en la medida que usted no perdone primero. Haga su acción y usted verá como Dios hará la suya inmediatamente después. Y entrará en un ámbito de salud integral. Hoy se habla poco de lo que es salud integral. Somos sanos en el espíritu, somos sanos en el alma, somos sanos en el cuerpo, somos sanos en el corazón, somos sanos en el pensamiento. Entonces, eso se llama sanidad integral. Somos sanos en el espíritu, somos sanos en el alma, somos sanos en el cuerpo, somos sanos en nuestro pensamiento, somos sanos en lo físico, en todo nuestro ser, en la mente. Uno es sano. Seamos sanos. Entonces, si Dios liberó perdón por vos y por mí, sobre nuestras transgresiones para hacernos una nueva criatura, porque no voy a liberar yo al otro, por más malo que sea lo que me haya hecho. El Padre Nuestro sigue hablando, más adelante dice, yo perdono las deudas, me perdona las deudas. Perdona nuestras deudas. Escuche, no haga como aquella parábola de que un hombre a un rey le debía, no sé, 60 millones de dólares le debía. Y fue al rey y le dijo, no te puedo pagar. Y el rey lo redimió al hombre. Y fue a uno que le debía a él. Y le dijo, vos me debés 10 dólares, así que dame lo que me debés. Le perdonaron 60 millones a Sin embargo, cuando el hombre le pidió clemencia, no le quiso dar clemencia por un monto que era ínfimo. Lo que él había recibido no lo impartió y lo metió a la cárcel. Y cuando el rey lo supo, vino sobre él. Le dijo, está mal lo que estás haciendo. Eso se llama injusticia. Entonces, lo que usted no practique para con los demás no va a ser un terreno abonado para que usted pueda recibir lo que quiere recibir. O sea, en la medida que usted practique hacia afuera, hacia adentro, usted recibirá de Dios la paga por lo que usted ha soltado, ha perdonado y ha bendecido a otro.
Yo he perdonado, he soltado, he liberado. La persona puede andar con la cabeza bien en alto. Uno puede andar con el mentón sin tener que agachar la cabeza delante de nadie. La persona camina con la frente bien en alto. Usted perdona y hay atmósferas que cambian. Usted perdona y hay ambientes que cambian. Mi adoración cambia. Mi alabanza cambia. Mi servicio a Dios cambia. Fluye de una manera mucho más libre. Y uno dice, ¿por qué, pastor? Porque mis palabras empiezan a coincidir con mis hechos, mis pensamientos coinciden con mis palabras. Ahora mi vida tiene autoridad, mi vida tiene poder. Lo que yo practico, lo que yo he practicado, ahora lo puedo recibir. Mi vida tiene autoridad, mi vida tiene poder, mi vida es que camina con dominio. ¿Por qué? Porque yo he liberado, por lo tanto Dios libera para mí lo que yo he liberado para los demás. Mi reputación es puesta en alto. Mi reputación es puesta en alto. En un montón de pasajes la Biblia dice que Dios opinaba bien de las personas. Hay un pasaje en Crónica que Dios se metió para ayudar al rey David. Si usted no hace esta cosa, no quiera que Dios lo ayude, pues no lo va a ayudar. Mi reputación, cuando yo perdono, libero, me quito las ofensas, camino con la frente bien en alto, una persona íntegra, sana, que no tiene situaciones pendientes, no tiene que agachar la cabeza ante nadie. Su reputación es puesta bien en alto, porque mis palabras y mis obras, mis acciones coinciden delante de Dios. La revelación no tiene entorpecimiento, porque el Espíritu de Dios en una persona libre fluye, permanentemente fluye. La revelación, la iluminación permite que Cristo se refleje en tu vida en todo tiempo. No hay oscurantismo ahí, no hay cosa oculta atrás de todo eso. Autoridad, poder, dominio, revelación, iluminación, reputación sólida, sanidad integral, son cosas que la persona disfruta por el solo hecho de haberse atrevido a perdonar, a quitar las ofensas, a sacarse de encima todo aquello que le ha hecho mal. Ahí es donde vos te encontrás la maduración de la persona. Esta persona maduró, esta persona creció, esta persona se desarrolló, esta persona está firme en las cosas de Dios, nada lo ata, no hay ataduras, no hay presiones, está libre la persona de disfrutar, estar en la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas podríamos hablar con respecto al perdón? ¿Se preguntó alguna vez por qué la gente se ofende con tanta facilidad? Una de las grandes preguntas que nos hacemos: ¿por qué será que la gente se ofende con tanta facilidad? ¿Quiere que le enumere algunas cosas? Le voy a enumerar ahí. Le voy a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas para los que anotan ahí. Los que tienen el libro, síganme en la página 7 y los demás anoten esto. ¿Por qué la gente se ofende con facilidad? Primero, la gente se ofende cuando uno le demanda compromiso. Eso lo vemos en todos lados. Vos le demandás algo fuera de lo que ellos quieren hacer, ¡ay, el tipo se te ofendió! Nos resulta muy fácil, les resulta muy fácil a muchas personas olvidarse del pago que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, entregando su vida y su sangre en la cruz del Calvario. ¡Ay! Número 1, la gente se ofende con muchísima facilidad cuando uno les demanda compromiso. Están apretados, están necesitados, se congregan, ofrendan, diezman, vienen a buscar del Señor, alaban, levantan las manos, adoran. ¿Qué no hacen? Cuando la necesidad es satisfecha, no, ya no los ves tan seguidos los tipos, ya. Y donde le pone una demanda, no, el pastor me está demandando. Claro, las cosas le fueron satisfechas ya. Número 1, la gente se ofende rápidamente cuando vos le demandás de más. Le pones una demanda de compromiso y ahí te das cuenta quién está conectado con el cielo y quién no.
quién está dispuesto para entrar en el servicio al reino de Dios, quién no, quién creció, quién no, quién maduró, quién no. Te das cuenta enseguida. Número 1, la gente se ofende cuando se le pide compromiso. Número 2, la gente se ofende cuando vos no le das la posición que ellos quieren que vos le des. Hay gente que dice, yo las cosas las quiero hacer de esta manera. Y uno le contesta, no, mi hermano, las cosas no las vamos a hacer a la manera suya. Las cosas las vamos a hacer a la manera de Dios. Manera que Dios le revela la cabeza a cada lugar, al pastor, la pastora, a los apóstoles, los profetas, quien sea, a la cabeza del lugar. Si bien es Cristo el cuerpo, la cabeza de la iglesia, es Cristo, pero sobre la tierra le ha puesto un hombre, una mujer, para que direccione los movimientos. Y cuando la persona quiere hacer algo a su manera y vos no se lo permitís, la persona se ofende, empieza a renegarse, nos trata de que no tenemos visión, ya no dice, no, lo que pasa es que el pastor no tiene visión. No, no es que el pastor no tiene visión, el problema es que el pastor no te dejó hacer lo que vos querés, y la persona termina ofendida fácilmente ahí. Lo único que el tipo quería no era servir al Señor, lo único que el tipo quería era tener un lugar de privilegio a su manera y hacer lo que él quiere. Y se ofende la gente. Número 3, la gente se ofende cuando no recibe reconocimiento por las obras que hace. A ver, está bueno reconocer el esfuerzo, reconocer la tarea de los demás, pero si en un momento a ustedes no le dieron un reconocimiento, no se olvide que usted no lo hizo para que lo reconozcan, usted lo hizo como un acto de voluntad y agradecimiento al Señor, por eso lo hizo. Si no, lo que usted hizo tiene un mal enfoque, lo que usted hizo no va a tener bendición, porque yo no hago las cosas para que me reconozcan. El reconocimiento es el premio de algo que está bien hecho y que lo hice porque tenía la pasión y las ganas de hacerlo, no lo hice para que me reconozcan. Número 4, la gente se ofende cuando se le corrige o se lo disciplina. Uno corrige a la persona y lo primero que se va a manifestar en la vida de la persona es el espíritu en su ser interior. Vos lo corregís y enseguida te vas a dar cuenta en su respuesta, en su cara, en su rostro, en su proceder, si el hombre realmente acepta tu corrección o no lo acepta. Número 5, la gente se ofende cuando no se la toma en cuenta, cuando no se le da o no recibe el trato que espera. La gente se ofende, se ofende. Todo el mundo, nuestra naturaleza humana, nos lleva en el ánimo de querer pertenecer a algo. Entonces, a ver, si todavía no llegó su tiempo, usted tranquilo, tranquilo, sirva en lo que pueda, ore, espere, porque llegará el momento en el cual los desconocidos serán expuestos y serán conocidos. Los anónimos pasarán a ser gente reconocida. Antes nadie lo conocía, ahora lo van a conocer, entonces no se desespere. La gente a veces se ofende en su inmadurez cuando le dieron la posición a los demás y no me la dan a mí. Es que esto no es una cuestión de posiciones ni de historiales, esto es una cuestión de llamado. A veces, uy, pero ¿por qué le tocó a este que vino antes que yo? Porque no es una cuestión de historial, ni de tiempo, ni de lugares, es una cuestión de llamado, no tiene que ver con cuántos años, tienen que ver con qué llamado tiene uno y tiene el otro. Número 6, la gente se ofende cuando no se procede de acuerdo a su criterio. Viene y te dice, no, escuchan a los demás, viste que a mí no me escuchan, viste que mis opiniones no tienen peso. No es una cuestión de que las opiniones no tengan peso o sí tengan, es una cuestión de que Dios da un direccionamiento y a veces las opiniones no tienen que ver con los direccionamientos. Y yo tengo que prestar atención al direccionamiento de Dios, no a la opinión de la mayoría. Las opiniones uno las escucha, pero lo que vale para la vida de un ministro es el direccionamiento, no las opiniones. Por eso, hermano, recuerde siempre que perdonar es un deber, es una elección. No es algo que yo lo puedo someter a lo que quiero hacer. Esto no es una cuestión que tiene que ver con lo que siento. Esto tiene que ver con lo que debo hacer. Perdonar, perdonar es un ejercicio. Es un ejercicio. El perdón es algo que se elige. El perdón no se siente, es algo que se elige. Recuerde que nosotros no podemos demandar a los demás lo que nosotros no cumplimos. Yo no puedo demandarle al otro algo que el otro está viendo que yo no lo cumplo y no lo hago. No podemos demandar a los demás.
Entonces, si yo no perdono a mi hermano, yo no puedo erigirme como alguien superior por encima de él. Yo no puedo ponerme en una posición de superioridad si lo mínimo que tengo que hacerlo lo estoy haciendo. O sea, yo cuando perdono reconozco el amor de Dios para con los demás. No lo está perdonando Pablo al otro. Es Dios a través mío perdonando a la persona. ¿Por qué? Porque ha sido tan grande la obra en mi vida, ha sido tan fuerte lo que Él ha hecho conmigo, que ya no soy yo el que te perdono, es Él el que te perdona por medio mío. Entonces ahí uno dice, pero ¿y por qué no perdona el tipo? Y la persona no perdona por una cuestión de egocentrismo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué me van a decir? Y mirá si no me acepta y yo soy más importante que él. En el reino de Dios acá no hay cuestión de personas importantes. Todos tenemos nuestro grado de importancia delante de Dios. Llega un punto donde el único importante es aquel que dio su vida por vos y por mí. Entonces uno dice, no, yo no lo perdono por lo que me hizo. Eso es egocentrismo. Eso es mirarse usted mismo y no mirar la obra que Dios hace en la vida de cada uno. Entonces recuerde esto, anote un pensamiento que le voy a dar a los que estén en la escuela, anótelo bien grande, los demás anótelo bien grande. Se lo voy a decir de esta manera, el perdonar es una renuncia, el perdonar es una renuncia al egocentrismo orgulloso, te lo digo de nuevo. El perdonar es una renuncia al egocentrismo orgulloso. Ahí es donde uno rompe con todo el orgullo de su vida y le da lugar a que el Espíritu de Dios puede trabajar. ¿Cuál es el mejor antídoto para la falta de perdón? ¿Cuál es el mejor antídoto para las ofensas? ¿Cuál es el mejor antídoto para el dolor? El fruto del Espíritu en tu vida y la mía. Por ejemplo, la benignidad. Ser benigno, ser bueno, ser bondadoso. La benignidad es el mejor antídoto para el egocentrismo y por lo tanto es la mejor herramienta, es la más fiable para luchar y derrocar al egocentrismo en la vida de una persona. ¿Cómo decir por qué, pastor? Porque la benignidad a vos te permite ponerte en el lugar de la otra persona. La benignidad a vos te permite ponerte en la posición del otro. El ser benigno te permite salir de tu lugar y ponerte en el pensamiento del otro. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su corazón cuando lo hizo? ¿Cómo estaba él cuando lo hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces eso te va a permitir tratar el perdón de una manera mucho más libre, mucho más abierta para con aquella persona que te hirió. La benignidad. ¿Y qué no hablar del amor? El apóstol Juan le escribe a los cristianos de Jerusalén en sus epístolas. Esto está en la primera carta de Juan, allá por el capítulo 4, si mi memoria no me falla, 4:17, 4:18 por ahí. Él viene hablando y dice, el perfecto amor echa fuera del temor. Ya con eso, ya estamos en eso, listo. El perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, ¿por qué, pastor? Porque el temor no viene de Dios. El temor no viene de Dios, el perfecto amor viene de Dios. Eso Juan interpreta y dice, el perfecto amor echa fuera, no lo voy a perdonar porque no sé lo que va a pasar. Eso es temor y eso no está fundado en Dios. El perfecto amor echa fuera del temor. O sea, yo en el perfecto amor de Dios manifestado en mi vida, yo puedo ser libre, puedo moverme de otra manera, puedo con facilidad soltar al otro. Si al primero que me estoy soltando es a mí, soltar al otro, libre de culpa, libre de carga, de ofensa, de situaciones, para disfrutar un tiempo de poder reconstruir, como te dije al principio, restaurar y poder restituir. Por lo que dice el Padre Nuestro, yo necesito perdonar para ser perdonado. Y cuando yo soy perdonado porque perdoné,
Perdonar es una bendición, perdonar es una bendición, porque el perdón habilita bendición. La bendición genera favor, la bendición genera regalía, la bendición atrae las promesas a mi vida, la bendición acerca el beneficio de Dios, y podría ponerte 50 cosas en esa lista. ¿Cuántas cosas la bendición hace en tu vida y en la mía? El perdón, aparte de la bendición, si seguimos en esa línea, las victorias que trae. Por años la falta de perdón te tuvo atado. Un principio de perdón te liberó. La más extraordinaria victoria fue en tu vida. Y uno dice, pero pastor, el que perdona vive en victoria, siempre vive en victoria. No le voy a dar un texto para que usted lo anote. Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. La culpa y la condenación por la obra del Espíritu de Dios en tu vida será quitada de ti, será aplastada en tu vida, será borrada en tu vida. Toda culpa, todo dolor, toda situación sale de tu vida. La condenación y la culpa se van de vos. Romanos capítulo 8, verso 37. ¿Por qué, pastor? El diablo no tiene ninguna credibilidad, ninguna. La palabra de Dios es creíble. Las promesas de Dios son creíbles. Si Él te dijo que actuaría sobre una situación, usted avance parado en esa palabra, no en otra cuestión. El diablo no es creíble. Por lo tanto, lo primero que hace es hacerte sentir culpable. Ese no se lo merece. Yo no le voy a dar nada. No, ¿cómo le va a dar nada? Usted le va a dar lo que por gracia usted recibió sin dar nada a cambio. Lo mismo harás con aquel. Acuérdese los 2 mandamientos. Los 2 mandamientos dicen que usted puede tener la ley y los profetas. ¿De qué me sirve tener todas las leyes? ¿De qué me sirve tener a todos los profetas? Si no amo a Dios por sobre todas las cosas y no amo a mi hermano como lo tengo que amar. ¡Ay, eso es durísimo! Por eso es tan importante que la persona sea ministrada en los campos del perdón. Porque el que hace del perdonar a otros, el perdonar una situación, una respuesta. Proverbio dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Se acuerda? No recuerdo dónde es que está ahora, pero búsquelo. Eso está en Proverbios. La blanda respuesta quita la ira. Cuando uno toma el hábito de perdonar constantemente, cada acto de perdón para usted es un gradiente más en el cual usted va subiendo hacia la consagración de su vida, a la imagen y la semejanza de aquel que lo llamó. Y yo te recuerdo cosas como esta. El perdonar habla muy bien de una persona. Y si no, lea después cuando usted tenga tiempo, pues ya el tiempo se me fue. Usted lea cuando tenga tiempo Santiago capítulo 3. Santiago le dedica todo un capítulo al tema de la lengua. Todo un capítulo al tema de la lengua. Mire, qué importante que ver nuestro hablar. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo responde usted? Su hablar es la expresión de un estado, de su pensamiento, de su corazón. Uno dice, ¿cómo hago yo para saber la vida espiritual de una persona? No tenés que orar, hacer ayuno y orar 40 días para saber cómo está el corazón y el pensamiento de una persona. Hacelo hablar. La persona empieza a hablar inmediatamente. Jesús le dijo a los discípulos, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que perdonar las ofensas, perdonar las cargas, perdonar, agregarle valor a una persona, es un acto muy benéfico hacia la persona que lo hace. Se habla muy bien de una persona en esas condiciones. Luego, cuando uno lo practica, el perdón siempre va a traer resultados sobre el ser interior. Vos me decís, pastor, te voy a dar, a ver, 2, 4, 6, 7 cosas para lo que están anotadas. ¿De qué manera tu acto de perdón, de qué manera el perdón trabaja sobre tu ser interior? Uno siempre dice, no, porque si yo perdono, libero al otro. Uno piensa en el perdón en función del otro. Yo espero que a partir de esta clínica usted pueda pensar en el perdón a partir de sí mismo, no a partir de los demás. Si yo no lo voy a perdonar a aquel, ¿por qué lo libero a aquel? ¿Qué te importa
lo que después haga el otro con tu perdón o con tu perdón. Te tiene que importar lo que pasa con vos. Si el otro te lo recibe, mejor todavía. Si la otra persona restaura una relación contigo, mejor todavía. Pero si no lo aceptas, problema del otro, no es tuyo. Lo bueno del perdón es que el perdón trabaja sobre nuestro ser interior. 7 cosas te voy a enumerar rapidito. Número 1, el perdón en nuestro ser interior nos humilla. Nos humilla. En otras palabras, la palabra humillar significa nos mantiene humildes. La expresión humilde, la palabra humildad traducida, es espíritu enseñable. Un espíritu dócil, un espíritu enseñable. Cuando el Espíritu de Dios trabaja por medio del perdón en tu vida, número 1, te humilla, te hace tener un espíritu humilde, un espíritu enseñable. Número 2, te coloca en una posición, te coloca en una posición de valoración personal. Es muy bien valuada aquella persona que sabe asumir sus errores, reconocerlos y que puede pedir perdón. Es muy bien valorada la persona que cuando tiene que pedir perdón, aún sin tener culpa, aún siendo el agraviado, aún teniendo que haber enfrentado circunstancias y dolor, habla muy bien, tiene mucho valor agregado la persona que perdona. Número 3, el perdón que trabaja en nuestro ser interior nos quebranta. Nos quebranta. El perdón quebranta mi ser interior. En otras palabras, expone lo mejor de nosotros, saca hacia afuera lo mejor del trabajo hecho en el interior de la persona. Número 4, nos hace reconocer, el perdonar nos hace reconocer que no somos perfectos, no somos perfectos. El perdonar a otros nos pone en la posición de darnos cuenta que no somos perfectos, que somos personas vulnerables, somos vulnerables. Usted es vulnerable, yo soy vulnerable. A veces uno quiere ocultar y decir, no, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Detrás de esa caparazón que usted pone, hay un montón de vulnerabilidad. O sea, el poder expresar perdón a otro expone nuestra vulnerabilidad. Número 5, el perdón ayuda al entendimiento con los demás, no solo a mí mismo, no solo me sirve a mí mismo. El perdón me ayuda en el entendimiento con la gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien hablar sobre alguien que dice, con fulano tal no se puede hablar? No, con ese no se puede hablar. Hasta que llega un momento que se puede hablar. ¿Qué pasó? Se quebró, fue tratado, fue humillado, y se dio cuenta que era vulnerable, y ahora escucha cosas que antes no escuchaba. Número 6, ayuda a la otra parte a hacer su parte del trato y del convenio. Ayuda a que la otra parte piense en Esaú y piense en Jacob. No son el caso más ejemplo de esto. Número 6, ayuda a la otra parte a hacer su parte, facilitando los caminos. Un día se levantó Esaú y dijo, me voy a ir a buscar a mi hermano. Y le mandó decir que Esaú iba por él. Con todos sus temores, con todos sus pensamientos, puso las mujeres, los niños, se arrodilló 7 veces cuando lo vio venir. ¿Qué no hizo Jacob? Sin embargo, su hermano venía transformado, su hermano venía cambiado, corrió a él, lo abrazó, se le echó en el cuello, lo besó, lloraron juntos, ¿se acuerda? Génesis 33:4. ¿Cuántos resultados? Su perdón facilita para que el otro se acerque a su vida. Y número 7, nos ayuda a tener un concepto correcto de nosotros mismos. Te ayuda a tener un concepto correcto, perdonar a otro. Un día Dios te perdonó a vos, ¿por qué no perdonar nosotros a los demás? La hora avanzada, quiero ir terminando y impartirle algunas cosas. Vos decís, ¿cuáles son los pasos, pastor, que yo tengo que dar para hacer vamos a llamarlo de una manera bien técnica, concesiones de perdón? El perdonar a otro es hacerle una concesión. Me quito la carga, me quito el dolor, me quito el peso, me quito lo que he vivido, yo me saco todo esto
de encima, ya se declaro libre y hago libre al otro. Eso se llama concesiones de perdón. ¿Cuáles son los consejos que uno tiene que prestar atención? Los pasos que uno tiene que dar a la hora de conceder perdón. Aquellos que tengan manual, estoy en la página número 13 de su manual. ¿Cómo hacemos? Sí, pastor, me cuesta, se me pone difícil, pero lo quiero hacer. Amén por eso. ¿Cuáles son los pasos que usted tiene que dar? Número 1, enfóquese en las personas a las que usted va a liberarlo de las ofensas. Concéntrese, enfóquese en las personas. Aquel que le daba vuelta a la cara, no se la das mal vuelta a la cara. Aquel que cuando venía o pasaba justo delante tuyo te cruzaba de vereda para el otro lado. No, ahora lo voy a enfrentar. Enfóquese en la persona a la que usted va a tener que liberar de toda carga y de toda ofensa. Enfóquese en ellos, provoque un encuentro, provóquelo, enfóquese en las personas, llámelo, búsquelo, haga su parte y va a ver cómo Dios va a hacer la suya. Dios va a hacer la suya. ¿Usted sabe qué sorpresa que para una persona que hace años que nos herimos, nos distanciamos, no hablamos más, que un día el otro levanta el teléfono, llama y se encuentra ahí con el llamado de aquella persona a la que hirió, y con una palabra de reconfortación, una palabra de aliento, de bendición? Enfóquese en las personas. Número 2, enfrente el dolor y enfrente el odio. Recuerde y anote esto bien grande: no se puede vencer lo que no se enfrenta. No se puede vencer lo que no se enfrenta. Enfrente el odio, enfrente el dolor, enfrente la ofensa, enfrente las cargas, enfrente la frustración, enfrente lo que le provoca bronca, enfréntelo, porque no se puede vencer lo que no se enfrenta. Número 3, reconozca la importancia de la cruz. En la cruz se pagó un precio muy alto por usted y por la otra persona. Cuando uno pone la cruz por encima de todas las cosas, ya la ofensa no tiene lugar, ya el dolor tampoco tiene lugar, porque la cruz es mucho más importante que cualquier otra cosa. Entonces reconozca la importancia de la cruz. Número 4, decida aguantar la carga de los pecados de cada persona. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Entonces anímese usted, decida llevar la carga. ¿Qué significa, pastor, todo esto? Esto significa que no vas a tomar ninguna represalia de nada. No te vas a parar delante de la otra persona y decir: vengo a perdonarte, pero antes de perdonarte te voy a decir algunas cosas, porque vos sos un desgraciado, me hiciste esto, me hiciste el otro, me hiciste aquello, y tuve la sangre en el ojo, pero ahora te voy a perdonar. No tome represalia, póngase, aguante la carga de la situación de las otras personas. Esto significa que usted no tomará represalia en el futuro. Todo perdón verdadero sustituye toda falta, de la misma manera en que el amor, el perdón, la redención de Cristo obrada en la cruz a través de su sangre por usted, hizo su obra de la misma manera. Número 5, decida perdonar. Allá hace como 1 hora y pico atrás yo le decía, esto no es un sentimiento, esto es una elección. Decida perdonar. Perdonar es una crisis de voluntad, no es otra cosa. Perdonar es una crisis de voluntad. Es una decisión consciente donde la persona en todo su sano juicio decide hacer lo correcto y librarse del pasado, de los problemas, de la situación. Número 6, exponga a cada persona delante de Dios. Expóngalos. Exponga a cada persona delante de Dios. Declare con su propia voz, con su propia boca, con su propia voz. Usted declare palabras de sanidad, palabras de libertad, palabras de rompimiento. Libere toda atadura, que eso hágalo con su boca. El primero que tiene que escuchar eso es el diablo. El diablo por años mantuvo en atadura una relación. Yo lo libero, determino rompimiento sobre toda cosa que nos ha estado atando. Quito todo dolor en el nombre de Jesús.
Se arma un escenario de libertad, de liberación extraordinario delante suyo, comenzando por su vida. Se ponga a la persona delante de Dios y suelte palabra de bendición a la distancia. El diablo será el primero en escuchar. Si tiene la oportunidad de ir hasta la persona, acérquese. Si tiene la oportunidad. Si no, suéltele la palabra. Número 7, no declare nada a terceros. No hable estas cosas. No declare a los terceros. La Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Esto no es para andar haciendo alarde de la gran capacidad de perdonar que usted tiene. No, esto tiene que ver con otra cosa, con el ser interior de la persona. No declare nadie a tercero. No le diga nada. Usted ahora está libre. Actúe como persona libre. La mente está libre, el corazón está libre, el cuerpo está libre, el espíritu está libre. Camine como tal. No diga lo que ha hecho, no diga quién le ofendió, no siga transmitiendo otras cosas. No declare nada a terceros. Número 8. No espere nunca que su decisión de perdonar provoque un efecto inmediato. A veces puede ser, probablemente a veces puede ser, pero no siempre será la regla. Entonces, por lo tanto, no espere que su decisión de perdonar resulte en grandes cambios con otras personas de manera inmediata. Número 9, intente comprender a las personas que usted ha perdonado. Intente comprenderlas. Usted sabe que hay una palabra que se llama empatía. Por ahí la habrá escuchado seguramente. La palabra empatía significa que tengo la capacidad de ponerme yo en el lugar del otro. Póngase usted en el lugar del otro, tenga empatía, intente comprender, a ver, por qué pasó lo que pasó, qué fue lo que lo abonó, cuál fue el estado de la persona, qué puede haber tenido en mente y por qué hizo lo que hizo. Póngase en el lugar de él, va a ver qué fácil va, o cuánto más fácil, mejor dicho, va a ser poder perdonar al otro con más libertad. Número 10, espera resultados en su vida a la hora de perdonar. Espere buenos, extraordinarios, bendecidos resultados en su vida, no en la persona a la que va a liberar. Primero, espérelo en usted. Los grandes cambios, el primer lugar donde se producen es en uno. Número 11, agradézcale a Dios, porque seguramente habrá aprendido un montón de lecciones a lo largo de todo este tiempo que usted ha procesado. Seguramente habrá experimentado un montón de cosas. Habrá visto la mano, la gracia de Dios, cómo Dios le sostuvo, cuántas cosas habrá visto. Entonces, exprésele agradecimiento a Dios por las lecciones que aprendió, por cada cosa que ha vivido, porque dice la Biblia que ni un pelo se le escapa a Dios. Si le tocó vivir todas esas cosas, en algún lugar estaba Dios, al lado suyo, acompañando, soportando, consolando, guardando. Ahí estaba. Entonces agradézcale a Dios por cada momento vivido con Él y por el crecimiento, por la madurez que le permitió recibir a usted en toda esta situación. Número 12, asegúrese de aceptar su parte. Siempre la culpa la tienen los demás. Uno te pone a hablar con alguien sobre algún tema, algo fulero que pasó, y siempre la culpa lo tienen los demás. Llega la hora donde nos hacemos cargo de nuestras partes. Yo me hago cargo de mi parte en una situación. Podrá ser menor, podrá ser mayor, no lo sé, pero hágase cargo. Asegúrese de hacer su parte de la relación y de la culpa. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué lugar se cedió? Por más mínimo que sea, asegúrese de aceptar la parte que de pronto uno puede haber facilitado o dicho alguna palabra en una ofensa. Una ofensa no se levanta hoy uno a la mañana con ganas de ofender a alguien, con ganas de maltratar a alguien, con ganas de abusar a alguien. Eso es fruto de otras cosas que han ido sucediendo. Número 13, su vida pasará a ser un instrumento de impartición para otros, de bendición para otros. Su vida pasará a ser una vida de ayuda para otras personas que hoy están en la situación en la cual usted antes estuvo, y ahora va a poder tener una palabra certera y va a poder acompañar el proceso de salida de toda carga. Y por último, número 14,
su vida disfrutará de poder y de autoridad. Ahí sí, su vida disfrutará de poder y de autoridad. Desde un lugar que es el lugar de la posición del perdón. Termino. Todo proceso de perdón tiene resultados. Todo proceso de perdón en la vida de las personas tiene resultados. Le voy a enumerar algunas cosas para aquellos amigos que tenemos ahí, ministros que están compartiendo y participando de esta transmisión. Número 1. Dios construye y reconstruye sobre diseños y sobre planes. Dios no va a agarrar a una persona y decir, uy, este salió del dolor, perdonó, algo tengo que hacer con este. No. Dios construye y reconstruye sobre diseños y sobre planes. El primer lugar en la vida de la persona, la primera acción en la vida de la persona se llama reconstruir. Se reconstruirá el alma, se reconstruirá el espíritu, se reconstruirá el pensamiento, se reconstruirá la identidad, se reconstruirá el valor agregado de cada uno. ¿Está tomando nota esto, verdad? ¿Puedo seguir la lista? Hay que volver a construir otra vez. Es el primer paso. Dios va a construir y va a reconstruir a partir de diseños. El plan, esto se llama el plan original de Dios sobre la persona. Es devolver a la persona al lugar donde no tendría que haber salido nunca, pero por distintas situaciones o momentos o abusos o problemas fue corrido de la asignación. Y Dios vuelve a poner en su lugar otra vez. Restauración, número 2. Restauración y restitución vendrán sobre la vida de la persona que primero experimenta reconstrucción. Dios no puede restaurar, no puede restituir nada si primero no se construye. Se construye el pensamiento, se construye el corazón, se construye la identidad, se construye el valor. Ahí es donde uno dice, yo no soy lo que la gente dice, yo soy lo que Dios dice, yo soy lo que a Dios se le ocurrió, no lo que la gente dice. A mí que la gente diga lo que se le dé la reverenda gana, me importa nada. Yo soy lo que Dios dice. Eso aumenta la valoración, eso aumenta la identidad. Entonces, si usted quiere restauración y quiere restitución, déle lugar a la reconstrucción, que se configure la imagen, la semejanza de nuevo en la vida de la persona. Número 3, 4, Dios reconstruye, y cuando lo hace en orden. Dios es un Dios ordenado. Uno lo ve en Génesis capítulo 1, todo lo que Dios hizo, lo hizo en orden, desde el orden. Primer día, segundo día, tercer día. No quiera de un día para el otro tener todo consumado y todo hecho. No quiere hacerlo, no va a poder. Empieza a reconstruir ladrillo sobre ladrillo, momento sobre momento, intimidad sobre intimidad. Y ahí es donde usted verá los niveles de Dios irán en aumento. Si en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho serás puesto. Por lo tanto, Dios reconstruirá en orden para con su vida. Número 4, creo que era el número que sigue, el 5. Dios quiere, es el anhelo de Dios. Dios quiere, es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted pueda reconocer los recursos en su vida y aprender a manejar los recursos. Aprenda a manejar aquella capacidad, aquella autoridad, el poder, el dominio. Son recursos que Dios pone en tu vida. Aprenda a manejarlos para que usted no vuelva a caer en errores pasados. Aprenda a manejar estas cosas. Ya termino. Restituir. Si hablamos de reconstrucción, hablamos de restauración y de restitución. Son 3 palabras que te las dije al principio. Con estas 3 palabras vamos a cerrar. Reconstruir, restaurar, restituir. Por eso es tan importante el perdón. Por eso es tan importante quitar las ofensas y los dolores. No tenemos tiempo para estar ofendidos, no tenemos tiempo para dolores, no tenemos tiempo para cargar una situación. Sáquese de encima todo lo que sea un peso, porque lo ata, le genera una atadura, lo hace servil, lo hace esclavo a la situación. O sea, cuando yo me libero todo eso mediante el perdón, me perdono a mí mismo,
recibo el perdón de Dios, me perdono a mí mismo, perdono familiares, perdono amigos, perdono a aquellos aún que no conozco, que me han hecho un daño, libero perdón. O sea, a partir de liberar el perdón, se dan 3 situaciones en su vida. La primera es reconstruir. Usted vuelve a ser reconstruido otra vez por Dios. Dios reconstruye, sana el alma, sana el espíritu, sana los pensamientos, sana el corazón, sana hasta el cuerpo. Gente que tenía problemas físicos, a partir del perdón no los tuvo más. Le dolía la cabeza, le dolía los huesos, se sentía mal, ahora no le duelen más los huesos, la cabeza tampoco le dolió más, el tipo está bárbaro. ¿Qué le pasó? ¿Fue el medicamento? No, no fue el medicamento, fue que se liberó las cargas. O sea, Dios puede volver a reconstruir tu vida. Lo primero que Dios hará contigo. Practique estos principios, estos consejos que le acabo de dar. Reconstrucción. Número 2, restauración. ¿Sabe qué significa restaurar? El diccionario define restaurar de esta manera. Es devolver, restaurar es devolver a su lugar correcto una situación, una cosa o una persona tal cual estuvo en un principio en su posición original. Vamos de vuelta. Restaurar es devolver a su lugar correcto una situación, una cosa, una persona tal cual estuvo en un principio en su posición original. Ministerios serán restaurados, palabras serán restauradas, promesas serán restauradas, tiempos de bendición serán habilitados, cosas que por años Dios ha querido hacerlas y no ha tenido el lugar para hacerlas. El perdón habilitó ese lugar para que Dios inmediatamente pueda hacer algo que por años estuvo detenido, estuvo frenado. Será restaurado. Cuando Dios reconstruye, me gusta la palabra reconfigurar. Hay gente que tiene que volver a ser reconfigurada a la imagen de Dios. De nuevo, cuando Dios reconstruye, restaura. Y cuando Dios restaura por completo, la restauración le da lugar a la restitución. Todo te será devuelto. El amor, el afecto, el cariño, las relaciones, el tiempo, restituir. Las cosas vuelven a su lugar. Lo que antes no pasaba, ahora pasa. ¿Qué uno está viviendo? Uno está viviendo un tiempo de restitución. Lo declaro sobre tu vida en esta hora, en este momento y en el lugar a donde estás. Que estás en tu mejor temporada. Estás en la puerta para volver a construir. Estás en el mejor momento para restaurar y para ser restituido en todas las cosas. El poder del perdón es un poder liberador que quiebra ataduras y que a la primera persona que libera es a usted, no a los demás. Termino con esto. Yo en el libro, al final del libro, le digo a mis alumnos y se lo digo a usted para que lo pueda anotar y compártalo con libertad estos principios en las redes sociales, no hay problema. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Vamos de nuevo. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Una vida sin dolor y sin rencor es una poderosa herramienta de sanidad para las demás personas. Así que adelante con toda bendición en esta hora. Recuerde que perdonar no es olvidar. Usted no se va a olvidar, pero usted sí va a recordar. Va a recordar sin dolor aquello que viví, aquello que sufrí, aquello que me tocó vivir, aquel lugar de donde Dios me sacó. Y usted lo recuerda sin carga, usted lo recuerda sin frustración, usted lo recuerda sin dolores, en el nombre de Jesús. Usted recuerda la obra que Dios ha hecho por usted. Usted se da cuenta a qué punto Dios lo llevó. O sea, nunca piense que no, yo perdono y me olvido. No, no se olvida. Usted recuerda sin ninguna clase de dolor. Eso es lo que pasa. Yo recuerdo. Y lo que antes me dolía, me molestaba, me quejaba, era un problema.
en mi vida, ahora no es más un problema. Una vida sin dolor y sin rencor es una poderosa herramienta de sanidad. Tiene un alto valor. La persona que puede perdonar tiene un altísimo valor, pero muy alto valor. De verdad, si hay un consejo que yo le puedo dar en esta hora, es perdone. Practique el poder del perdón. Practique el poder del perdón. Libere, quítese toda culpa, quítese toda ofensa, quítese todo dolor, sáqueselo de encima. Por años hay gente que ha estado atada pensando que si perdona, libera al otro que tanto daño le hizo. No, no es que tanto daño, no es una cuestión para el otro, es una cuestión para usted. No es una cuestión que tiene que ver con los demás, es una cuestión que tiene que ver contigo mismo. Entonces, perdone, libere, sáquese toda carga de su vida. Y usted va a experimentar los más grandes niveles de Dios sobre usted. Recuerde esto, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Una vida sin dolor y sin rencor es una poderosísima arma en las manos de Dios para bendecir y para ayudar a otros. Dios los bendiga mucho en esta hora y será hasta nuestro próximo encuentro.